que sí queremos es presentar a nuestro amigo Alfredo Alonso. Él es psicólogo clínico. La mayoría de los que estáis aquí ya le conocéis porque ha venido a dar varias conferencias. Y el tema que nos va a dar en esta tarde pues es un tema muy interesante. Ya lo anunciamos la semana pasada, el sentido de la reencarnación. Bueno, para aquellos que quizá no tengan noción o que no puedan creer qué es la reencarnación o que todavía se pongan problemas, hace un par de días teníamos un programa en radio, en Ladrones de Sueños, en el cual hablamos concretamente de la ley de causa y efecto. Verdaderamente, la reencarnación es la consecuencia de la ley de causa y efecto. Por lo tanto, muy atentos todos en esta tarde para escucharle y le vamos a recibir pues con un aplauso, como es natural. Sí, no sé. Ahí vale, ok. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal se oye por allí? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a María Jesús y a Juan Miguel por permitir esta charla en el día de hoy. Y vamos a hablar, como bien ha citado antes, del sentido de la reencarnación. Antes de empezar la charla, me gustaría saber una cosa. ¿Cuántos de aquí creéis en la reencarnación? Levantar la mano. Entonces el público está entregado, o sea que no tengo mucho problema. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué es eso de la reencarnación y sobre todo qué posible sentido tiene, ¿no? ¿En base a qué? Pues vamos a ver conocimientos tanto antiguos religiosos, modernos, científicos dentro de lo que cabe y también espírita, por supuesto, ¿eh? Así que vamos con ello y a ver qué significa reencarnar. Reencarnar viene del término latino reencarnis, que es otra vez en la carne. ¿Realmente qué es? La creencia en la existencia de varias vidas animadas por el mismo espíritu. Es decir, varias vidas humanas, pero el mismo espíritu viene una y otra vez a lo largo del tiempo, en distintos lugares, y reencarna. Esa es, digamos, la acepción del término. Es una creencia que, aunque parezca limitada al mundo oriental, no es así. Desde la prehistoria hasta el neolítico, los hombres han creído en la reencarnación. Ha estado presente en todas las culturas, en las antiguas, en los egipcios, en la budista, la taoísta, en la hinduista y también en todas las religiones primitivas y sobre todo originales de América, de África y de Oceanía. Es decir, que no es una cosa que a alguien se le ha ocurrido y ha dicho, bueno, vamos a lanzar la idea de la reencarnación y a ver si cuela, vamos a ver si la gente se lo cree, ¿no? Realmente el hombre lo ha creído desde siempre. Es una idea que ha estado inmersa en todas las culturas. Los egipcios hace 3000 años ya decían esto. El niño ha vivido ya y la muerte no es nada. La vida es un devenir que transcurre como un día de sol, que vuelve a renacer al día siguiente. Es decir, los egipcios, que eran, según ciertas teorías, espíritus exiliados de una estrella llamada Capella, que reencarnaron en la Tierra pues debido a sus problemas que habían tenido precisamente en su mundo original. Esa gente tenía una inteligencia realmente superior, aunque tuvo que estar encarnada en cuerpos y en una era primitiva todavía para lo que era la Tierra, ¿no? Ellos creían en el más allá, como sabemos todos, sabemos las pirámides, sabemos lo que hacían con sus gatos, lo que hacían con los faraones, con los sacerdotes, cómo creían en ese más allá y les preparaban para, en sus tumbas, tener todo lo necesario para esa vida que creían que continuaba, ¿no? Momificaban los cuerpos para que luego pudieran vivir de nuevo. Es decir, era una cultura muy avanzada,
tremendamente avanzada. Prueba de ello es que las pirámides, con la tecnología y la ingeniería actual, no se podrían colocar de la misma forma que están colocadas, ¿no? Y eso en el siglo XXI. Entonces indica que tenían una inteligencia muy avanzada y naturalmente eran espíritus superiores, aunque en una época pues casi primitiva para nosotros, para la Tierra, ¿no? Avanzamos a Grecia. Pitágoras decía: he recibido el don de recordar todas mis transmigraciones. Transmigración es una palabra que realmente indica lo mismo que reencarnación, es decir, ocupar distintos cuerpos el mismo espíritu. Pitágoras decía que él podía recordar, ¿no? No podemos preguntárselo porque ha muerto hace muchos años, pero tenía esa sensación y así lo explicaba en sus escritos. Platón decía: el alma es más vieja que el cuerpo. Las almas nacen continuamente, una y otra vez en esta vida. Con lo cual, ¿qué quería decir Platón? Que realmente existía esa reencarnación, que las almas volvían, ¿cómo? A un cuerpo, después a otro cuerpo, y así sucesivamente, ¿no? La escuela hermética, la escuela de Hermes Trismegisto, decía también: las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos. Las almas buenas y virtuosas suben volando hacia esferas superiores. También es otra señal, otro guiño a la reencarnación, ¿no? Esta escuela hermética realmente lo creía en eso. También en las religiones monoteístas, en el cristianismo, en el islamismo y el judaísmo, también se ha creído la reencarnación. Lo que pasa es que siempre bajo la etiqueta de herejías o de posturas no oficiales, ¿no? Luego veremos que en el cristianismo sí se creía en la reencarnación hasta una fecha especial, ¿no? Era una creencia común en los primeros tiempos del cristianismo. Todos creían en la reencarnación. Es más, Jesús, una vez que estaba hablando con los discípulos, le preguntaron: maestro, ¿no es cierto que Elías tenía que venir antes del Mesías? Creyendo que él era el Mesías, por supuesto. Y Jesús, Elías, para alguno que no lo sepa, era un profeta bíblico que se dice que fue arrebatado de la tierra por un carro de fuego, ¿no? Muchísimo antes, por supuesto, de la venida de Jesús. Y Jesús les dijo: Elías vino ya, pero no le habéis conocido, y es más, le habéis matado. ¿Cómo haréis conmigo? Es decir, ¿cómo haréis con el Hijo del Hombre? Entonces, no es un guiño, realmente es una declaración de la reencarnación. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías había vuelto en el cuerpo de Juan el Bautista, que fue, como creo que sabéis todos, fue decapitado por Herodes, ¿no? Así que Jesús sí hablaba de la reencarnación, aunque no lo especificaba taxativamente, cosa que después pues ha valido para ciertos problemas entre la idea de la reencarnación y la religión cristiana, ¿no? Bien, Orígenes era un gran escritor cristiano de los primeros tiempos y decía: cada alma viene a este mundo debilitada por sus errores, por las derrotas, y fortalecida por sus victorias. ¿En qué? En vidas anteriores. Aquí no cabía duda que Orígenes hablaba de la reencarnación, ¿no? Naturalmente esto fue pues anatemizado, fue considerado más tarde como una herejía por la Iglesia oficial. San Gregorio, otro santo de la Iglesia cristiana, decía: es necesario que el alma sea curada y purificada, y si esto no tiene lugar en su vida en la tierra, lo tendrá en vidas futuras. Se refería a vidas aquí también. Luego, San Gregorio también creía, como la mayoría de los cristianos de entonces, en la reencarnación. El mismo San Agustín, en las Confesiones, en el libro primero, hacía una pregunta: antes del tiempo que pasé en el seno de mi madre, ¿no habré estado en otra parte y sido otra persona? También es otra locución directa a la reencarnación. Llegamos a cuando la Iglesia cristiana, que estaba muy perseguida por los romanos, como sabéis, pues Constantino I, llamado Constantino el Grande, lo que hizo fue entronizar el cristianismo en el Imperio Romano.
Naturalmente lo hizo a su forma y acomoda. Es decir, se teme que Constantino nunca fue cristiano y sí lo hizo por razones políticas de unificación. ¿Constantino qué hizo? Pues incorporar al cristianismo todo el aparato de los dioses romanos, todo el aparato de los templos. Jesús nunca tuvo un templo. Jesús dormía en una piedra, Jesús le invitaban a comer a las casas, Jesús no pagaba IBI, no tenía casoplones, no tenía chalets. Entonces Jesús no tenía nada. Sin embargo, a partir de Constantino, todo el emporio de los templos romanos se traspasó a esa iglesia cristiana que empezaba, pues en fin, a ser la iglesia oficial, con lo cual empezaron los ritos, los templos, en fin, y todo lo que sabemos que hasta hoy todavía pervive, ¿no? Constantino convocó un concilio, el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y en ese concilio de un plumazo se cargó la reencarnación. No obstante, no se la debió cargar tanto porque 200 años más tarde, en el Imperio de Oriente, en el Imperio bizantino, Justiniano y Teodora eran emperadores y también convocaron un nuevo concilio, el concilio de Constantinopla, en el año 553, es decir, 230 años más tarde del anterior, del de Nicea. Y allí sí que realmente dijeron que era anatema, era hereje y sería perseguido cualquiera que expusiese la idea de la reencarnación. Naturalmente, en esa época, el ser perseguido no era pagar una multa, era ser decapitado o ser apresado, perder todo lo que tenía, con lo cual la idea de la reencarnación poco a poco fue siendo oculta. Quedó, digamos, como en una sociedad secreta, quedó pues oculta lo que era la iglesia oficial de entonces. Se dice que ¿por qué se cargó Justiniano la reencarnación? Estaba casado con Teodora. Teodora era una mujer de un oscuro pasado, muy oscuro. Había cometido muchos crímenes. Se dice incluso en una de las crónicas que hay de uno de sus biógrafos que encerró a 500 prostitutas y las quemó vivas, entre otras maravillas, ¿no? Entonces Teodora, al parecer, tenía mucho miedo de reencarnar ¿en qué? Pues en una esclava, en una persona que sufriera mucho y pagase sus crímenes, con lo cual pensó que lo mejor era en el concilio quitar de la religión la reencarnación y ella se quedaba más a gusto, ¿no? Eso, como bien podéis imaginar, no fue obstáculo para que posiblemente pagara después muy caro, ¿no? Por esa ley de causa y efecto. Bien, vamos al siglo XIII. Vamos a ver quiénes eran los cátaros, también llamados albigenses. Los cátaros eran una secta cristiana muy pura, realmente conservaban lo más puro del cristianismo y creían en la reencarnación. Los cátaros florecieron en Italia y en Francia, florecieron mucho, tuvieron mucho auge, empezaron a tener mucho poder y eso le molestó muchísimo al Papa, no por la idea de la reencarnación, sino por ese poder que iban tomando, porque de alguna forma mermaba el poder de Roma. Entonces, ¿qué hizo el Papa? De acuerdo con el rey de Francia, les declaró herejes, la herejía albigense. Hay que matarlos, hay que exterminarlos, porque son, en fin, como la mala hierba en la Iglesia y en la religión cristiana. Efectivamente fue así. Hay un detalle había un ejército y lo comandaba un abad. Y al llegar, uno de los capitanes le preguntó: abad, ¿cómo vamos a distinguir a los herejes de los cristianos? Y la barbaridad que le dijo fue: matadlos a todos, que Dios ya escogerá a los buenos cuando lleguen, ¿no? 500.000 de personas fueron exterminadas, ciudades enteras, villas, fue espantoso, fue realmente una gran masacre. Monsegur era el bastión, era el último bastión, el último castillo donde estaban los cátaros. Se dice que antes de entrar el ejército allí, el ejército francés, unos cátaros se descolgaron llevando un tesoro de gran valor. Según la leyenda decían que era el Santo Grial. El Santo Grial, para aquellos que no lo sepan,
es la reliquia que se supone que era la copa donde Jesús hizo la última cena. Y decían que podía ser el Santo Grial o bien que eran los descendientes de la estirpe de Jesús. También había una leyenda que Jesús se casó con María Magdalena, tuvo descendencia y de allí nacieron los reyes merovingios, los reyes de Francia, ¿no? Es una leyenda. Pero aparte de ser una leyenda, Hitler tuvo mucho interés con los cátaros, tanto que mandó un destacamento de las SS al mando de Otto Skorzeny para recuperar todo lo que pudiese de la cultura cátara. Los nazis, aparte de ser lo que eran muy esotéricos, creían que tenían que tener objetos de poder, la lanza de Longino, el Santo Grial, cualquier reliquia que les pudiera pues hacer tener mucho más poder, así que siempre lo buscaban. Bien, ¿qué pasa con la ciencia y la reencarnación? Pues vaya pregunta, ¿no? ¿La ciencia reconoce el espíritu al día de hoy? Que yo sepa, no. La ciencia no contempla el espíritu. ¿Por qué? Porque no tenemos los humanos aparatos para medir eso todavía, ¿no? Lo más parecido que hay, y no es el espíritu, es la cámara Kirlian, que de alguna forma pues nos ofrece una imagen del aura humana y es lo más similar que podría ser al espíritu. Todavía no hay aparataje. Al no haber aparatos, ¿la ciencia en qué se basa? En el método experimental. ¿En qué consiste ese método? En que se puedan reproducir los fenómenos controlados a un momento determinado y ser estudiados. Naturalmente no hay forma humana de saber el espíritu dónde está y muchísimo menos de ver cómo pasa el espíritu de un cuerpo a otro. Con lo cual la ciencia al día de hoy no solamente no cree mucho en Dios o nada, ni en el espíritu, sino mucho menos en la reencarnación. Así que tendremos que esperar un poquito más, unos años o siglos, hasta que la ciencia o digamos la casualidad, esa serendipity que dicen los ingleses, haga que se descubra algo que la ciencia pueda admitir que realmente el espíritu sí existe, más allá de esos 21 gramos que dicen que perdemos todos al morir, ¿no? Porque eso tampoco, en fin, tampoco es muy científico, no está muy reconocido, ¿no? No obstante, aunque la ciencia no quiera reconocer la reencarnación, ha habido muchos científicos, muchos profesionales que han llevado a cabo investigaciones y han dado con la reencarnación. Hay un psiquiatra, el doctor Brian Weiss, norteamericano, que era escéptico totalmente, no creía ni en Dios ni en nada, ¿no? Y sin embargo, al hacer hipnosis en la terapia, empezó a encontrar personas que relataban cosas de vidas pasadas. Lo estudió y empezó a creer en la reencarnación, tanto que posiblemente muchos de vosotros lo habréis leído algún libro suyo, Muchas vidas, muchos maestros, o Lazos de amor, o en fin, tiene unos cuantos, es muy interesante y realmente es un hombre, es un profesional que sí cree a tope en la reencarnación, ¿no? Peter Ramstra, en 1983, es un psicólogo australiano, llevó a 4 mujeres desde Sydney a Inglaterra y Francia. Esas personas realmente en sus terapias habían contado que habían vivido en Inglaterra, habían vivido en Francia, en la Revolución Francesa. ¿Os molesta la luz? No. Bien. Entonces las llevó allí, fue con un equipo de televisión, hicieron un gran documental y naturalmente se dieron cuenta que las que llevaron a Inglaterra se acordaban de todo, del nombre de las calles, de calles antiquísimas que habían desaparecido y estaba solo en planos antiguos, de costumbres, de ritos sociales de la época, hablaban el dialecto, que ya se había perdido hacía muchísimos años, y en fin, era una prueba exacta de la reencarnación. La persona que llevaron a Francia, una de las 4 mujeres australianas, esa mujer recordó en la Revolución Francesa, habló el dialecto francés que era antiguo, empezó a nombrar calles de París que ya no tenían, por supuesto, en el siglo XX no tenían el nombre antiguo, y yendo
realmente a las bibliotecas, comprobaron que efectivamente eso se llamaba así. Esas personas, esas 4 mujeres, no disponían de la cultura suficiente, no habían tenido ocasión de tener ese conocimiento. Luego es un caso real de reencarnación, ¿no? 2 doctoras. Bueno, una doctora, porque Dolores Cannon no era doctora. La doctora Bárbara Ivanova, en la Unión Soviética, hizo muchísimas hipnosis regresivas. Incluso en un aparato como era el sistema comunista, estaba muy reconocida. Entonces hubo muchísimos casos de recuerdos de vidas pasadas y además comprobados fehacientemente. Dolores Cannon murió en el año 2014, era una hipnoterapeuta norteamericana. También tuvo muchísimos casos de relaciones y relatos de vidas pasadas comprobados. Para los que sepan inglés, hay 2 libros suyos muy interesantes. Uno es Entre la muerte y la vida y otro es 5 vidas recordadas. Son interesantísimos. Yo os los recomiendo, el problema es que están en inglés, pero vamos, el que pueda y quiera realmente le va a interesar muchísimo, ¿no? Vamos a la figura más grande de la ciencia y la reencarnación, el doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Este hombre hizo una serie de investigaciones tremendas. Investigó a 4.000 niños durante 40 años de su vida. ¿Qué es lo que investigó? Pues recuerdos espontáneos que tenían los niños de corta edad, y donde decían que se llamaban fulanito, menganito, o que habían vivido en un estado o vivido en una ciudad distinta, que conocían a los padres. Y el doctor Ian Stevenson hizo realmente una gran labor. Luego hay un libro suyo que se llama 20 casos, está en español, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Son los 20 casos más posibles, más firmes de los que él investigó. Pero, insisto, investigó 4.000 casos durante 40 años, lo cual es una gran labor. Vamos a ver algunos de esos casos del doctor Ian Stevenson. El caso Shanti Devi. Shanti Devi no es un chico, es una chica. Esa chica nació en Delhi, en la capital de la India. Y si podéis ver algunos, hay una ciudad que se llama Mathura, está un poquito más arriba, a 128 kilómetros. Shanti Devi, a los 4 años, empezó a decir que se llamaba Lochi. Los padres pues se rieron mucho al principio, pero empezó a decir más cosas. Cómo se llamaba allí, quién estaba, de qué familia era, de qué casta era, cómo se llamaba su marido y cómo era la calle donde estaba su casa. De tal forma insistió a los padres que estos fueron a esa ciudad, fueron a Mathura y comprobaron en vivo y en directo que efectivamente todo era real. Es más, Shanti reconoció a sus padres de otra vida, reconoció a su marido, que todavía vivía, y hubo un caso muy curioso. Había escondido 150 rupias en su casa, en un lugar oculto, y el marido constató que con el tiempo las había descubierto, no lo sabía nadie, ¿no? Tanto fue la importancia de este caso que se formó un comité de expertos para ver si efectivamente había sido un fraude o era cierto. El mismo Mahatma Gandhi se interesó por ese caso y estuvieron estudiando, vieron que todo coincidía, vieron que no había truco, que no había falsedad ninguna, y fue uno de los casos más importantes y comprobados de reencarnación. Ian Stevenson, aparte de los recuerdos espontáneos en niños, también estudió otra cosa, en inglés birthmarks, las marcas de nacimiento. ¿Qué son las marcas de nacimiento? Pues eran marcas que niños que luego decían que habían estado en otra vida y que habían sido asesinados o habían muerto de una forma violenta, luego nacían con esas marcas en su cuerpo. Hay 2 casos interesantes, hay muchos más, pero por lo breve de esta charla solamente vamos a citar a 2, ¿no? Ravi Shankar, y no Ravi Shankar el músico hindú, sino un niño que se llamaba así,
relató que había sido decapitado en otra vida por un familiar que quería quedarse con el dinero del padre, con toda la riqueza, y le había cortado la cabeza. Efectivamente, ese niño, constatado por el doctor Ian Stevenson, tenía una marca de nacimiento que rodeaba todo su cuello, ¿no? Se comprobó que realmente había pasado eso, es decir, en los anales de la policía hindú estaba que había sido un asesinato por decapitación, ¿no? Otro niño en Turquía dijo que había sido un ladrón y que cuando estaban a punto de apresarle se disparó en la mandíbula derecha y murió. Ian Stevenson investigó el caso y efectivamente el niño tenía una marca en la mandíbula derecha y tenía otra marca aquí arriba donde había salido la bala, ¿no? Comprobó que todo era cierto, que lo que decía el niño era verdad, que los anales de la policía constaba cómo había sido esa muerte, etcétera, ¿no? Hay otro caso muy importante en Brasil, el caso Marta Lorenz o María de Oliveira. Marta Lorenz, que es esa pequeñita de ahí, no es ella, es algo parecido. Cuando tenía un añito, dijo hola papá, ¿a quién? A un amigo de la familia, que naturalmente no era su padre, ¿no? Y luego más tarde, a los 2 años, empezó a dar una serie de detalles diciendo que ella se llamaba María de Oliveiro, que había sido amiga de su madre y que además le había dicho a su propia madre, a la madre de Marta Lorenz, a su madre actual, que cuando muriese ella iba a volver a nacer y quería nacer de ella, iba a ser su hija. Efectivamente se comprobó todo exhaustivamente, se vio que la niña efectivamente había pasado por un montón de situaciones, se comprobaron todas y es un caso realmente también muy comprobado de reencarnación. Otro caso es el de William George en Alaska. William George era un esquimal, un indio esquimal, y era un pescador, tenía su barca para pescar. Cuando tenía 60 años, dijo a sus hijos: voy a morir y voy a encarnar en vosotros, en un hijo vuestro. Así que queredme, cuidadme, mimadme, porque va a pasar esto, ¿no? Naturalmente se rieron los hijos, dijeron, bueno, a papá ya a los 60 años le están haciendo mella en el cerebro, ¿no? Unas semanas más tarde, es más, les dio un reloj de oro que era suyo y les dijo, cuidadme el reloj de oro, cuidádmelo que yo os lo pediré, ¿no? Unas semanas más tarde el barco naufragó y este hombre, William George, murió en ese naufragio. Y 9 meses más tarde, su nuera dio a luz un niño. El niño comprobaron que tenía marcas de nacimiento, tenía en los hombros los mismos lunares que había tenido el abuelo. También llamaba a sus tías, le llamaba hijos, y a la tía abuela la llamaba hermana. Y un poquito más adelante, antes de los 5 años, pidió el reloj. Dijo, dadme el reloj, porque ese reloj que tenéis es mío. Es un caso también fehacientemente comprobado de que realmente la reencarnación existe. Otro caso, ya el último de Ian Stevenson, es en Líbano. En Líbano, un chiquillo llamado Imad El Awar dijo que había estado con una mujer que se llamaba Yamila, que la quería mucho, que era su amante. Lo dijo desde pequeño, ¿no? Los padres, pues, al principio, como siempre, se rieron, pero ante la insistencia del niño, realmente, pues, lo fueron a comprobar. Ian Stevenson estuvo allí también. Efectivamente, el niño fue a su antigua ciudad, que estaba a 30 kilómetros de donde había nacido ahora, y reconoció a sus padres, reconoció la casa, habló muy bien de su amante y se comprobó que tenía cientos de detalles que asombraban por lo verídico del hecho. Es decir, es otro caso también fehacientemente comprobado de reencarnación. Un caso más reciente que ha dado lugar a un libro se llama Recuerdos del alma, está en español, fue el del niño James Leininger. Este niño desde pequeñito tenía pesadillas terribles. Decía, el hombrecito se quema, el hombrecito se quema. Luego más tarde dijo, el avión sale. Y
Se hizo una investigación, por supuesto, porque el niño no paraba de comentar estas cosas, ¿no? Y se comprobó que este niño era la reencarnación de James Houston, que era un piloto de caza americano en la Segunda Guerra Mundial, que murió en el Pacífico, murió derribado. Se comprobó lo que el niño decía, se comprobó los amigos que tenía. Con la hermana de James Houston, que todavía estaba viva, el niño decía que su papá era alcohólico. Realmente el padre que había tenido James Houston era alcohólico, y dijo muchísimos más detalles que la hermana de ese piloto que todavía vivía, pudo comprobar, y es otro caso muy interesante. Para todos los que estén interesados, ese libro se puede encontrar, está, en fin, en cualquier librería, y es realmente, y si le gusta la aviación, todavía más, es maravilloso. Vamos a otro caso, el del doctor Girham. Era un psiquiatra inglés y tenía una paciente, la señora Smith. La señora Smith, ¿qué le pasaba a la pobre? No podía dormir, tenía insomnio, estaba deprimida y sobre todo tenía pesadillas terribles diciendo que la habían quemado viva, que la habían torturado, que la Inquisición la había llevado a una gruta y la habían matado quemándola viva. ¿Qué es lo que hizo Arthur Girham? Pues a través de la hipnosis trató con esta persona, con la señora Smith, y la señora Smith empezó a hablar en Languedoc, que era el lenguaje de los cátaros, era el lenguaje de esa Francia meridional de esa época del siglo XIII y XIV. Empezó a dar detalles de viejas monedas francesas que nadie sabía, dio también detalles de la gruta donde había sido torturada, que nadie lo sabía tampoco. Más tarde se investigó y se supo que la Inquisición lo había usado como un lugar de tortura precisamente para los albigenses, para los cátaros. ¿Os acordáis de lo de antes, no? Pues esta señora era la reencarnación de uno de esos cátaros que lo había pasado tan mal que lo habían quemado vivo, ¿no? Vamos a hablar de Edgar Cayce. Edgar Cayce era un caso curiosísimo. Era un fotógrafo norteamericano, un hombre muy serio, que hizo muchísimas, en inglés les llaman readings, muchísimas lecturas, es decir, era vidente y podía además diagnosticar problemas, con lo cual tenía, pues siempre no cobraba, pero tenía su consulta llena, por así decirlo, de personas que querían saber qué problema físico tenían, ¿no? Este hombre era metodista, era protestante, era muy serio, era muy bíblico. Él para nada podía creer ni siquiera la reencarnación, lo consideraba un pecado mortal de necesidad, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de su vida hizo 6.000 lecturas, vio a 6.000 personas y en un determinado periodo, 2.500 lecturas, comprobó que eran modelos kármicos, como llamamos, es decir, que eran reencarnaciones, eran recuerdos de vidas pasadas lo que él podía ver. Era muy serio, sufrió mucho con la reencarnación porque, dada su creencia, no quería, pensaba que estaba confundido, pensaba que le había invadido el demonio, en fin, 100.000 cosas, hasta que cayó en que realmente la reencarnación existía y que esos 2.500 casos lo atestiguaban fehacientemente. La hipnosis regresiva, estamos hablando mucho de ella. La hipnosis regresiva, ¿qué es, según lo conocemos hoy? Pues es llevar a una persona al trance hipnótico, es decir, a un estado de profundidad, de relajación muy profunda, de hipnosis, donde realmente el subconsciente se pueda manifestar. Y donde ese subconsciente, que es donde también podemos imaginar que es donde están nuestras vidas pasadas, pueda recuperar algunos flashes de alguna vida pasada. La hipnosis regresiva, hay mucha gente que lo que dice es, qué bien, voy a hacer una. ¿Para qué? Para ver si soy Cleopatra, o para ver si soy Napoleón, ¿no? O en fin, o algo parecido. Nunca se debe hacer por curiosidad. La hipnosis regresiva tiene que tener un tratamiento terapéutico. ¿Qué significa eso? Que siempre se debe hacer para ver si en otras vidas, si lo que está sufriendo la persona ahora, si el problema psicológico que tiene está relacionado con algún problema de vidas anteriores. Entonces, para eso, tengo un caso propio
que os lo voy a comentar. Tenía un paciente que en su entorno no tenía nada que pudiese de alguna forma justificar una tristeza increíble. Era una persona no depresiva, sino una tristeza que iba más allá de lo normal. Tenía de todo, su vida estaba bien, tenía trabajo, un buen trabajo, tenía pareja, tenía todo a su alrededor, cariño, recursos materiales, nada que justificase esa tristeza tan honda, ¿no? Le hice una hipnosis regresiva y, curiosamente, en uno de los momentos cambió la voz. De su voz apareció otra voz. Y esa voz expresó que había sido el capitán de un barco en el siglo XIX, un capitán de barco español, y que por culpa suya, por un error suyo, ese barco se había ido a pique y toda la tripulación había muerto. Ese capitán todavía estaba sintiendo la pérdida de sus hombres, sintiendo la pérdida del barco. Eso, de alguna forma, cuando la persona volvió del trance, al explicárselo, curiosamente esa persona desapareció la tristeza. Es decir, lo que decíamos antes, la hipnosis regresiva con fin terapéutico es posible y se debe hacer. Esta persona ya no volvió a estar triste. Esa tristeza desapareció. ¿Cómo? Al aflorar esa vida pasada, al aflorar ese capitán que había sido él en otra vida y poder expresar todo el dolor que tenía, que esa tristeza saliese a flote, porque antes esa persona no tenía ni idea de dónde le venía, la más mínima idea. Bien, en el espiritismo, Hippolyte Léon Denis Rivel, más conocido como Allan Kardec, codificó la doctrina de los espíritus. Lo hizo en 5 grandes libros que creo que muchos de vosotros conocéis y que los tienen aquí en esta asociación por si alguien está interesado. ¿Qué decía Allan Kardec? Allan Kardec tenía la reencarnación, era uno de los ejes fundamentales de la llamada doctrina espírita. Él decía: nacer, morir, renacer y progresar, tal es la ley. Es decir, esa ley de causa y efecto, no la ley del talión, ojo, sino la de causa y efecto, que es la que de alguna forma tenemos todo lo que hemos venido aquí. Esa ley de pagar nuestro karma, ese karma que tenemos de otras vidas, intentar pagarlo en una vida, no adquirir más karma y poder crecer, poder evolucionar y liberarnos, ir a otro mundo mejor que este pobre planeta, muy, muy bonito, pero pobre planeta donde estamos, ¿no? Entonces la doctrina espírita, por supuesto, sí reconoce la encarnación y está en los escritos de Allan Kardec. Vamos a ver el sentido de la reencarnación. ¿Cuál sería? ¿Por qué reencarnamos, no? Somos seres que, aunque parezca que estamos en una dimensión, en esta tercera dimensión, no es cierto del todo. Estamos en esta dimensión y en la otra. En esta dimensión tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos nuestros sentidos, lo percibimos todo, el calor, en fin, a través de nuestros sentidos percibimos todo lo de esta tercera dimensión. Pero ¿quién nos mueve realmente? ¿Quién mueve a este cuerpo físico? Lo mueve el espíritu, lo mueve lo que algunos llaman el alma, ¿no? El alma, que es el espíritu encarnado. ¿El espíritu dónde está? El espíritu no está en la tercera dimensión. El espíritu está en otra dimensión. Entonces somos seres bidimensionales. Continuamente estamos en 2 dimensiones, aunque nos damos más cuenta de esta porque, en fin, los estímulos que recibimos son más de la tercera que los otros. Los otros, ¿cuándo los recibimos? Cuando estamos en el sueño. El cuerpo está dormido, el cuerpo está ajustando todos sus recursos y el espíritu está libre, está soñando, está captando a otros espíritus, está en otra dimensión. Bien, ese espíritu está protegido a su vez por lo que algunos llaman cuerpo astral, otros llaman perispíritu, y por el doble etérico, que es una fina capa que al morir también desaparece. Entonces, somos seres bidimensionales, aunque realmente percibimos sensorialmente solo lo que nuestros sentidos nos permiten.
pero tenemos ese otro sentido espiritual, ese alma o ese espíritu que es todo lo que nos mueve, ¿no? Vamos a ver por qué la reencarnación. Cuando el cuerpo físico muere, ¿qué pasa? Pues algunos dirán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, se acabó, no hay nada más, ¿no? Realmente sí hay mucho más. Cuando morimos, el cuerpo físico se queda aquí y nuestro espíritu, con un cuerpo que llamamos periespíritu, que es mucho más sutil, es de la otra dimensión, ¿qué es lo que hace? Pues se dirige a una esfera espiritual, a un lugar espiritual. Realmente no es un lugar, es un estado de conciencia, pero tenemos que llamarle lugar para entendernos ahora, ¿no? ¿En base a qué? Cuando morimos, en base a lo que hayamos hecho en la vida, en base a una cosa que se llama patrón vibratorio, es decir, cómo sean nuestras vibraciones, iremos a una esfera espiritual o a otra, a una más baja o a una un poquito más adelantada. ¿Y allí qué hacemos? Pues ahí se hace depurar toda la materia que tenemos en nuestros pensamientos mientras hemos estado en esta vida. Depuramos esa materia y luego ¿qué pasa? Una vez que está depurado, podemos optar por dos cosas. Podemos optar por quedarnos en el mundo espiritual, en esa dimensión, en la esfera que sea, y allí evolucionar, allí trabajar, allí ayudar a los demás, allí de alguna manera pues seguir creciendo, o podemos optar por reencarnar. ¿Y por qué? Con lo difícil que es. Es decir, morir es muy fácil, pero nacer es un problema tremendo, ¿no? Como todos bien sabéis. Entonces, ¿por qué se reencarnar? Porque al reencarnar, al tomar carne, al tomar un cuerpo, bien en este planeta o en otros, se evoluciona mucho más rápidamente. Es decir, la evolución en el plano espiritual es lenta, tarda más. Tenemos que hablar de tiempo porque estamos aquí. Allí no hay tiempo, pero tenemos que hablar de eso. Y sin embargo, si encarnamos en un cuerpo, se nos da la posibilidad de que la evolución sea más rápida. Con lo cual, la mayoría que hacemos, pues decimos, bueno, vamos a encarnar. ¿Y cómo se produce eso? Se hace solo, es una decisión que hay que tomar solo. Lo mismo que cuando morimos, no hay un tribunal con un Dios con un triangulito y una barba blanca que nos diga, usted ha sido muy malo, va a ir al infierno. No existe eso. Cuando morimos, nuestra conciencia propia es nuestro juez y es la que nos dice realmente cómo somos, lo que hemos hecho y realmente dónde vamos a ir. Es decir, somos nosotros mismos los que nos juzgamos y creo que no hay peor juez que nosotros mismos, ¿eh? Esa es la realidad. Bien, pues si vamos a que ya estamos en el mundo espiritual, nos hemos depurado y decimos, bueno, vamos a reencarnar. Nos aconsejan que los espíritus superiores, los espíritus que ya están allí, que tienen una evolución muy superior a la nuestra, nos aconsejan sobre esa reencarnación. Nos guían un poco, nos lo presentan, pero tenemos libertad de escoger o no. Nos dicen, ¿puedes nacer dónde? Generalmente se suele nacer en un ámbito conocido, en la misma familia o en el mismo país, no siempre, pero generalmente se suele renacer ahí. Y ya desde allí podemos ver cómo es nuestra vida. Luego en nuestra vida nos quejamos, decimos, vaya por Dios, lo que me ha pasado, qué mala suerte tengo. No, eso ya lo sabemos antes de venir aquí. ¿Qué pasa? Que luego lo olvidamos. Tenemos como la hormona del olvido y nos olvidamos de ello. Pero antes de venir sabemos cuál es, por así decirlo, nuestra programación en esta vida que vamos a tener. Y la aceptamos, o la modulamos, o decimos, no, son pruebas muy fuertes. De momento quiero solamente enfrentarme a pruebas más sencillas, a pruebas más débiles. ¿Por qué? Porque no tengo mucha confianza en mí mismo. Sé que a lo mejor puedo fallar y quiero enfrentarme solo a esto. Una vez que el espíritu acepta esa reencarnación, pues lo que hace el periespíritu de alguna manera es hacerse pequeñito, poquito a poco, y en el lugar, es decir, en la mujer, en la madre donde ha escogido nacer, va hacia el embrión y en su momento entra en ese embrión. En su momento, no al principio. En su momento entra. ¿Y de ahí qué pasa? Pues de ahí nace luego el niño o la niña humanos.
que se presenta ¿a qué? Pues a esa vida que ha escogido antes, de la que luego se quejará, de la que luego estará harto, de la que luego dirá que qué he hecho yo para merecerlo. Hay que ver, me ha mirado un tuerto, qué mal lo paso. No, ya lo he escogido, lo que pasa es que no me acuerdo. Dios es infinitamente justo. Hay un caso que no quiero dejar de citar. No todas las reencarnaciones son pues tan light como estoy diciendo, tan maravillosas. El suicida, por ejemplo, el que se quita la vida, no le dan esa oportunidad. El suicida generalmente lo que hace es una reencarnación compulsoria, compulsiva. Le obligan a reencarnar. ¿Y en qué condiciones? En condiciones quizá mucho peores de las que ha tenido en la vida donde se había suicidado. Entonces, no siempre se puede elegir la vida. Hay casos que no son así, ¿no? Bien, el sentido de la reencarnación, entonces creo que lo vais viendo. Dios es muy justo. La justicia divina es maravillosa. No tiene nada que ver con toda la cantidad de cosas que observamos aquí todos los días, ¿no? Para nada. La justicia divina nos da muchas vidas. Nos da tiempo. ¿Para qué? Para si lo hacemos mal, darnos cuenta. Volver a otra vida e intentar hacerlo bien. Y si fallamos, tendremos más oportunidades. ¿Qué pasa? No podemos abusar de eso. ¿Por qué? Porque llega un punto que se dicen, oye, 5 vidas has venido para ser menos egoísta. Y sigues siendo egoísta. Pues en la 6ª encarnación a lo mejor vienes de una forma que te van a ayudar un poquito tus condiciones personales a que no seas egoísta. ¿Generalmente en qué? Pues en forma de problemas físicos, mentales, problemas de toda índole. Pero Dios es justo, hace que no nos acordemos. ¿Os podéis imaginar acordaros de una vida anterior? Por ejemplo, si ahora somos pobres, acordarnos que hemos tenido muchísimo. Si ahora somos infelices, recordar que hemos sido muy, muy felices. ¿Y por qué no lo somos ahora? Caeríamos en una locura y en una depresión si conociéramos todas las vidas anteriores. Entonces Dios, que es tremenda y soberanamente infinito, inmenso y justo, no nos permite recordar esas vidas y nos deja ese libre albedrío. ¿Para qué? Para que tengamos la vida que nos dé la gana, la que nosotros deseamos tener, aunque metamos la pata, aunque creemos más karma. Hay una cosa, la reencarnación en algunas culturas creen que se puede reencarnar en animal. No es cierto. Podemos avanzar un poquito, avanzar mucho o no avanzar nada, pero nunca volvemos atrás. Es decir, si eres humano, en la próxima encarnación serás humano. Así que no temáis nunca que os maten con un flip de insectos. Jamás. Bien. Entonces, esa es la teoría de la metempsicosis, que está muy extendida en el hinduismo, ¿no? Pero realmente sabemos que no es así. Bien, ese es el sentido exacto de la reencarnación. Ir a esas esferas y volver. Volver si estimamos volver, o quedarnos allí y trabajar. Depende cada cual y cada caso es único. No hay una ley que diga, venga, todos los que sean más de 1,70 van a hacer esto. No. Cada caso es individual, es único e irrepetible. Hay 2 cosas que nos cuesta muchísimo. 2 frases pequeñas. Si las seguimos, seguro que evolucionamos. Pero lo más difícil es seguirlas porque tenemos que volver una y otra vez, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas, y Dios no es el Dios de las iglesias solo. Dios es la naturaleza, Dios es el entorno, Dios es todo. Ama a lo que te rodea, ama todo, y sobre todo ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muy difícil. Si lo siguiéramos, el mundo no sería como es. Este planeta no lo tendríamos de la misma forma y seguramente pues ya no habría que reencarnar. Simple y llanamente con esas 2 verdades que son magníficas y de lo más simple y sencillo posible. Bien, ahora para compensaros por todo este tiempo horrible que habéis pasado, vamos a hacer una pequeña relajación. El que quiera que la haga, el que no la haga,
pero por favor que esté en silencio si no la quiere hacer. Vamos a cerrar los ojos y vamos a notar, si ponemos las manos, por ejemplo, si podemos, en las rodillas, vamos a notar cómo es la tela, cómo son los pantalones, las faldas. Vamos a notar la textura de la tela, que nuestros pulgares, que nuestros dedos vayan notando esa textura. Y mientras, respirad profundamente, muy profundamente. Cada vez que inspiréis, vais a relajaros un poquito más. Vais a ver una sensación muy relajante, vais a tener una sensación maravillosa, pero debéis tomar aire y cada vez que lo toméis, notar esa sensación de relajación. Mientras respiráis con los ojos cerrados y vuestras manos tocan esa tela, van palpando esas rodillas, notad cómo vuestros pies hay una sensación de pesadez, pero no una pesadez que moleste, una sensación de pesadez muy relajante, que empieza en los dedos de vuestros pies, desde el más gordo hasta el más chiquito, sube por el empeine, llega a los tobillos, gira a la vuelta por el talón y empieza a subir por vuestras piernas hasta las rodillas. Respirad profundamente, muy profundamente, y notad cómo son las rodillas, notadlo, y notad esa sensación de relajación, esa sensación de pesadez que va subiendo por vosotros. Dejaros llevar por esa sensación, no tengáis miedo, ninguna inquietud, ningún temor, es algo positivo para todos vosotros. Esa sensación de relajación sube ahora por vuestros muslos, llega a vuestras caderas, hasta la cintura, y ahora de la cintura hasta el último de los dedos de los pies os encontráis tranquilos, relajados, notáis esa mitad inferior de vuestro cuerpo muy relajada. Respirad profundamente y notad cómo esa sensación va subiendo por el estómago, llega a vuestro pecho, llega a los hombros y baja por los brazos, por los bíceps, los codos, los antebrazos, las muñecas y llega a las manos, a los dedos de las manos, el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Respirad profundamente, muy profundamente, y empezar a sentiros muy relajados, muy tranquilos, sobre todo lleno de una paz tremenda. No os preocupéis con nada, apartad vuestras preocupaciones, dejaros llevar por esa sensación de tranquilidad donde nada ni nadie os puede molestar. Esa sensación relajante sube ahora por vuestro cuello, llega a vuestra boca, a vuestro paladar, llega a las fosas nasales, a los ojos, los globos oculares y por el nervio óptico está llegando a vuestro cerebro. Y esa sensación relajante, ¿qué está haciendo? En vuestro cerebro está ajustando esas partes que a veces os pueden venir mal, a veces pueden emitir un destello mayor y hacerlo pasar mal, haceros sentir dolor, haceros pasarlo de alguna forma mal. Está ajustando esas zonas donde a lo mejor alguna vez tenéis algún problema. Respirad profundamente, dejaros llevar por esa sensación que ahora atraviesa el córtex, llega al cráneo y está llegando a vuestro cuero cabelludo. Ahora desde la coronilla hasta el último de los dedos de vuestros pies estáis profundamente relajados, muy relajados. Intentad sentir una paz muy grande. Cada uno de vosotros que piense en Dios como quiera, como le vea, como esa energía suprema, como quiera, con la imagen que mejor le distinga, con la imagen que mejor tenga. Y simple y llanamente decir a Dios, darle las gracias por todo lo que os da todos los días, que no somos conscientes, nos da muchísimas cosas, siempre le estamos pidiendo, pero Él siempre nos está dando un montón de cosas.
Dadle las gracias por todo eso, pedidle que en esta vida os ayude ¿a qué? A quemar ese karma, que realmente si estáis en la carne, en este cuerpo que tenéis cada uno de vosotros ahora, que os ayude para que podáis evolucionar, para que vuestro espíritu pueda evolucionar y para que vuestro cuerpo también lo tengáis de la mejor forma posible y podáis sobrevivir bien en este planeta que os ha enviado. Hablad con él, hablad como hablar como una amiga o con un amigo cuando cogemos el teléfono. Habladle de esa forma. No le pidáis nada, simplemente dadle las gracias y, como mucho, pedirle eso, pedirle que os ayude a evolucionar en esta vida, os ayude a estar más serenos, más tranquilos y, si es posible, que os quite algún problemilla que todos generalmente tenemos. Se lo podéis pedir, pero siempre dándole las gracias por anticipado. Respirad profundamente y gozad por unos segundos de esta paz, de esta tranquilidad interna que nadie os puede quitar, nadie os la va a arrebatar. Es de cada uno de vosotros, es única e irrepetible, es individual, está hecha para cada uno de vosotros. Sentiros muy cómodos, muy a gusto, muy tranquilos y realmente bien, llenos de paz, de esa paz que tanto queremos todos, que tanto deseamos todos los días y que en este instante podéis tener todos siempre que queráis. Gozad de ella por unos instantes. Y ahora a la cuenta de 3 podréis abrir los ojos, moveros las manos, moveros un poquito y sentiros perfectamente bien, muy relajados y muy tranquilos. 1, 2, 3, podéis abrir los ojos. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se ha dormido alguien? No he oído roncar, así que... Bien. Preguntas. Referente a la cámara Kirlian, Sí. yo tengo entendido que hay una cámara ya que te saca de cuerpo entero. ¿Es posible? Es posible. Es que yo tengo aquí una. Sí. ¿La llevas en el bolsillo? Sí, pero hace 40 años. Ajá. Sí, esto es una Kirlian, sí. Mi dedo. El dedo, ¿no? Efectivamente. Pues mira, muy bien. Gracias. Y referente a lo de Sí. la cuarta dimensión, cuando uno muere, que el espíritu va al embrión de la embarazada, es posible que ya esté ocupado. Esté ocupado por otro espíritu. Entonces tenga que buscar a otra embarazada. ¿Me ha entendido? Sí, pero eso sería insultar a Dios. Si lo quieres hacer, eres libre, pero vamos. Es que puede estar ocupado ya el... No, el espíritu de la embarazada. cuando realmente, y es algo que, en fin, está todavía por ver hasta que estemos en el más allá, pero realmente cuando el espíritu va a ese embrión, ya sabe que ese embrión es ese embrión, ya sabe que es posible. Entonces, que haya otro allí, pues, hombre, es decirle a Dios, oye, me estás engañando. No obstante, si quieres, eres libre, ¿vale? Muy bien, ¿más preguntas? Sí. Quería hacer una pregunta sobre el efecto de Yabú. ¿Perdón? El efecto de Yabú o de Yabí, si tiene algo que ver con la reencarnación. Si me puede refrescar qué es ese efecto. Es el efecto aquel que tenemos cuando hacemos una cosa o estamos en un sitio y saber que ya hemos estado ahí. Ah, el déjà vu. Bueno, déjà vu. Es que no te he entendido, perdóname. Déjà vu, sí, ahora sí. Bueno, puede ser un flash de otra vida. Puede ser. No lo podemos saber con exactitud, pero puede ser un flash de otra vida que hemos estado allí
y recordamos. Lo mismo que el suicida en la siguiente vida o en otra, tiene el flash de me quiero suicidar. ¿Para qué? Para poder superar eso. Entonces el déjà vu efectivamente sí puede tener esa connotación. No está comprobado, pero es posible. Hay una posibilidad. Sí. De frente al déjà vu, también hay científicos, neurólogos que han presentado otra teoría, que puede ser un pequeñísimo desajuste en el cerebro, en la secuenciación del cerebro, un nanosegundo, uno ve una cosa, lo vuelve a ver porque es ese pequeño desajuste en un segundo, un millón de veces menos que un segundo, y cree que lo está viendo otra vez. Esa es la explicación científica. En todo caso sería un desajuste del espíritu, que tiene su proyección en ese cerebro. ¿Es así? Puede ser. Sí, por favor. Sí, yo quería preguntar si existe un número determinado de vidas o son infinitas. Por ejemplo, si puede haber 100 vidas, pues hay un número determinado de vidas, sería bueno, pues 108 vidas. Ya no tienes más oportunidades. ¿Existe eso? A ti la razón, ¿qué te dice? Pues a mí la razón me dice que como somos eternos, porque somos espíritus, que puede haber infinidad de vidas. Pero no lo sé, no estoy seguro. Pero de vidas físicas. Sí, o sea, que volvemos una y otra vez las veces que sean necesarias hasta que ya... Tú lo has dicho, las veces que sean necesarias. ¿De quién dependen las vidas? De ti, o de mí, o de cualquiera de nosotros. Las que sean necesarias, ¿para qué? Para alcanzar un estado evolutivo correcto y ya no tener que volver a reencarnar. Y cuando ya has alcanzado y ya no tienes que reencarnar, ¿qué es lo que pasa? Pues estás en la otra dimensión y ahí vas evolucionando. Y ahí vas hacia otras esferas más altas, sin tener que volver aquí. En el budismo sería alcanzar la iluminación. Por ejemplo, sí, los budistas tienen esa... que no está mal, es una buena idea, ¿no? Aquí serían los ángeles, ¿no? Los arcángeles, por ejemplo, que ellos no vuelven a... Claro, cuando llegamos, según algunos, a la 10ª esfera, que es Dios, a ella somos parte, digamos, del arquitecto, ¿no? Ya podemos construir galaxias, etcétera, que serían no los arcángeles, sino todavía más arriba, pero vamos, no tenemos coco para darnos cuenta de eso, ¿no? Ha hecho usted 10 esferas, se supone que son esos 10 niveles. Es lo que se dice, pero vamos. Sí. ¿Qué sentido tiene, pregunto, los niños, cuando vienen a la vida física y mueren siendo niños? Pues no es una... tiempo para... Es una bendición. Sí, pero pienso yo. Vamos a ver. Pero Sí, no. han tenido tiempo para superar, para aprender aquello a lo que han venido, ¿no? Para Pues superar. puede ser por muchas razones. Principalmente 2. Pueden venir a una vida muy corta, con lo cual se ahorran ni se saben problemas, aunque sea un horror. Y puede ser una prueba para los padres. Es decir, andamos entre eso, ¿no? Vale. Se ha ahorrado una vida, pero él se supone que ha venido, o ella se supone que ha venido por algo también. Sí, puede ser que haya venido una vida muy breve y no necesite más. Y en el tema de... Afortunadamente, ¿eh? Porque llegar hasta los 90 no es duro, ¿eh? Claro, que un niño muera es humanamente es algo terrible, ¿no? No podemos decir que sea bueno, ¿no? Pero vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué se ahorra una criatura cuando muere pequeñita? Se ahorra infinitos problemas, desde el dentista hasta el Ministerio de Hacienda, o sea que todo. Sí. Cuando juntamos al papá o a la mamá, por ejemplo, y cuando juntamos al hijo, que es el que se va muy tempranamente, ahí se supone que los dos hemos venido a aprender. Claro, pero uno más y otro menos. ¿Lo ves? Y como niños ya aprenden, quiero decir. Los niños nacen con esa... Los niños bondad, nacen... con ese cariño
los niños, digamos, vienen no les quitamos. más cerca del mundo espiritual que los adultos. Claro, por eso. Luego vienen con esa imbuidos, aunque no lo sepan, de todo lo que traen de allí, ¿no? ¿Qué pasa? Que no lo recuerdan, no lo saben, ¿no? ¿Vale? ¿Y es posible que sea un karma de los padres? Perdón. Lo acabo de decir, ¿no? Sí, Una sí. prueba de los padres, sí. Es un problema. Claro. Sí. Sí, lo que parece esto que es una tremenda contradicción decir que los científicos no creen en el espíritu. Si son personas que supuestamente piensen y razonan, eso no hay que se lo crea. Yo creo que sí lo creen, por lo menos las élites sí lo saben. Lo que pasa que a ver, ¿No es un ya contrasentido que un científico cree una bomba atómica para matar personas? hay de todo. Lo mismo. Pero ellos sí se habrán planteado alguna vez ese dilema, ¿no? Posiblemente sí, pero no lo sabemos porque no lo dicen. Digo, son No lo capaces de no lo expresan a viva voz. Posiblemente crean, pero oficialmente no creen. ¿Vale? Sí. Y hablando de la evolución, si una persona encarna y digamos que progresa adecuadamente en su evolución, en la próxima vida puede volver atrás, o sea, ser malo. Creo que la conferencia ha dicho que nunca se vuelve atrás. Ni en el No espíritu, solamente por no en el nacer cuerpo, animal, sí, sino si estás en un grado 7, evolutivo, sí. no vas a un estado 6. A ser una persona mala en la Exacto. En la próxima vida siempre pasas del estado que tenías antes. Si no, no sería justo, ¿no? Claro. Si no, Dios estaría haciendo trampa otra vez, ¿no? Claro. Y no suele hacerlo, ¿no? Nunca iríamos a... Imagínate, ¿no? Claro. Sí, perdón. Cuando nacen dos niños, que los espíritus que son afines, o eso se prepara allí cuando nacen los niños mellizos o Gemelos o mellizos. eso como Sí, generalmente, según dicen los espíritus, son espíritus muy afines. Tanto es así que los gemelos, por ejemplo, hay casos constatados de un gemelo que estaba en Francia y otro estaba navegando por el Pacífico. Murió el del Pacífico y el de Francia lo notó instantáneamente, ¿no? O sea que hay una afinidad, una conexión terrible, ¿no? Así que es cierto, sí. Sí. Los niños adoptados, si tú escoges con los padres que vas a venir, o sea, entonces los niños adoptados escogen, no sé cómo. Si escoges tu vida, escoges que te van a adoptar otros. ¿Qué pasa? Que no lo sabes luego, ¿no? Pero dice, voy a nacer en tal entorno. ¿Qué pasa? Mis padres van a ser drogadictos. Mis padres no me van a querer. Mi madre me va, en fin, a dejar para que me adopten. Pero voy a encontrar una familia que me va a ayudar a evolucionar. Está en ese plan, ¿no? En esa programación. ¿Vale? Sí, perdón. Vamos a ver. Tú tienes un karma, cada uno de nosotros tenemos un karma, entonces nosotros tenemos que solucionar ese karma. Pero las constelaciones familiares dicen que tú puedes encargarte del karma de otra persona. Eso es cierto. Por ejemplo, tu padre, si no ha sido buena persona, ¿tú puedes hacerte responsable del karma de otra persona o solo del tuyo? Pregúntaselo a las constelaciones familiares. Sí. Usted ha hablado de los niños que recuerdan el pasado. Sí. ¿Por qué motivo recuerdan el pasado, o sea, las vidas pasadas, si hay la ley del olvido? O sea, ¿qué función tiene que lo recuerden? Quizá que creamos en la reencarnación. ¿Qué sentido tiene que un medium reciba un espíritu? Que creamos que existe el más allá, ¿no? No veo otra, vamos. Bajo mi punto de vista es... Sí. ¿Dónde se suelen dar más los flashes, a veces esos que decimos recordatorios en ciertos casos de personas? Sí. ¿Más en la edad temprana o en la madurez? En la edad temprana. A partir de los 7 es muy difícil que eso suceda, ¿no? ¿Y los sueños? ¿Perdón? Los sueños, cuando alguien ve cosas y a través de los sueños te lleva a una circunstancia y luego se te hace muy familiar esa circunstancia o pasan cosas. Premoniciones, dices. Sí, premoniciones o cosas. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la reencarnación. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Sí, yo la reencarnación la tengo asumida totalmente, ¿no?
¿Es posible que vengamos con X años en la vida que elijamos y en caso de accidente los niños que vienen pequeñitos se vayan tan pronto porque ya te queda de cumplir esos años? Si vienen con el accidente puesto en la vida, ya vienen con él. ¿Vale? Sí. Bueno, se supone que nosotros elegimos las pruebas que vamos a pasar en nuestra jornada en la Tierra, y eso es evidentemente un predeterminismo, porque está predeterminado por nosotros mismos antes de encarnar. Al mismo tiempo tenemos el libre albedrío. Entonces, mi pregunta ¿es entonces el libre albedrío complementario al predeterminismo? Quiero decir, sí, porque ¿cuánto hay de predeterminismo y cuánto hay de libre albedrío? Porque si las líneas generales ya están trazadas por nosotros mismos, porque las hemos elegido y las hemos olvidado, después en este estado de conocimiento usamos el libre albedrío. Claro. Pero el libre albedrío, ¿hasta qué punto es válido con ese predeterminismo, ese destino que hemos elegido para estar aquí? Totalmente válido. Tú tienes libertad condicional, o libre albedrío, es igual, para hacer lo que quieras, aunque hayas programado la vida X. Dios te da esa libertad siempre. Dios tomado como, digamos, un comodín dialéctico. Bueno, no sé. Es un adjetivo que le pones tú y a ver si le gusta, ¿no? Pero vamos. No, bueno, porque lo que pasa es que, claro, o sea, no se trata de creer o no creer. Yo te puedo preguntar, defíneme, ¿tú crees en Dios? Y yo te puedo hacer otra pregunta. Defíneme a Dios y después seguimos hablando. Cada uno ve a Dios a su forma. O lo siente. Lo ve, lo siente, lo padece, le grita, le pide, le llora y le agradece. Pero cada uno, el Dios para cada uno es distinto. No hay un Dios de todos, cada uno tiene su idea de Dios. Eso es así, ¿no? Bueno, el Megisto se supone que los tres iniciados que hicieron el Kybalión en el final del siglo XIX simplemente da el todo. Claro. El creador de lo que es. Dios es todo, realmente es todo, claro. Pero cada uno lo ve como le da la gana, como quiere y como estima. Perdón, sí. En esta percepción que yo tengo de la reencarnación, Sí. llevamos miles de años en el planeta Tierra, utilizándolo para una especie de taller y de evolución como espíritu. ¿Cómo es posible que con esa perfección estemos haciendo tanto daño a la Tierra? Y si es que esto es un universo infinito y hay más planetas donde podamos reencarnarnos. Es decir, ¿cómo es posible que sea todo tan perfecto y al mismo tiempo estemos haciendo tanto daño a la Tierra donde estamos ejerciendo este taller? Porque somos espíritus imperfectos, todavía, todos. Y además estamos mezclados. Hay espíritus buenos, más avanzados, y espíritus no tan buenos y muy poco avanzados. Entonces, en este planeta hemos reencarnado de muchas clases. No es el tipo 212 que todos iguales. Hay, en fin, variedad de espíritus. Y eso explica que unos lo lleven mejor y otros peor. Y en otros planetas, naturalmente, que hay espíritus y hay vida en cada uno, pues un tipo de vida, ¿no? O sea, podemos reencarnarnos en otros... Perfectamente, según dicen los espíritus, vaya. No te lo puedo demostrar, pero según dicen sí, ¿vale? ¿Hay espíritus malignos? Sí, como benignos, como hay personas buenas y malas. O sea, sí puede ser que un niño nazca con maldad, ya intrínseca, no que la adquiera, sino que nazca ya siendo malo. Puede ser un espíritu que ha sido malo y nazca para intentar ser mejor. Que luego lo consiga o no, ya es harina de otro costado, ¿no? Siendo malo, igual que usted ha dicho que los suicidas vuelven a tener tendencia a ser suicidas. Vuelve a tener el flash, pero no significa que se suicide. No es determinante nada, ¿no? Lógicamente viene Claro. para no volverlo a hacer. Lógicamente, ¿no? Y ojalá no lo haga, ¿no? ¿Y los Muy bien. animales? ¿Perdón? ¿Los animales? ¿Qué animales? Los animales que ¿Qué? tenemos en la Tierra. ¿Qué Se pregunta? reencarnan, ¿no? Los animales no tienen conciencia. Tienen una especie de espíritu generalmente que es
espíritu de especie que no es individual, generalmente. Los más avanzados, el perro, por ejemplo, el gato, el caballo, el delfín, sí están en un estadio que quizá en más o menos tiempo reencarnen como humanos con conciencia. Pero el animal, que sepamos, no reencarna porque no existe esa conciencia, no tienen ese nivel de conciencia, por muy majos que sean y por mucho que les queramos, ¿no? Sí, he leído, será cierto, ¿no? Pero sí he leído en un libro que cuenta la vida, se llama En nuestro hogar. Sí. Seguramente. Sí, lo he leído, sí. Sí, habla de animales. Hay un capítulo en el que nombra a los animales. Sí, pero no dice que los animales reencarnen. No. Para nada. Existen en el más allá. Ah, bueno, pero es que tú has preguntado si reencarnan, no vale. Si existen. No reencarnan, vale. ¿Que existen en el más allá? Claro que sí. Existe. Es más, sí, yo creo que he dado una conferencia aquí de nuestros hermanos menores y realmente si tenéis un perro, un gato, un animal muy querido, salvo los insectos, ojo, en el más allá sí existen. En el más allá os estará esperando un tiempo y volveréis a ver a vuestro perro, vuestro gato, vuestro pez, es decir, realmente el animal al que le hayas dado cariño, pero está en un tiempo necesario y luego vuelven a ese espíritu de la colmena, digamos, a ese espíritu gregario, a ese espíritu de la especie, donde se juntan todos, ¿vale? Según nos dicen, ¿eh? Así que, ¿más preguntas? ¿No hay más? Puede ser una proyección mental, por eso es lo que nosotros veamos a nuestros pets, mascotas, que la veamos porque necesitamos verla y lo proyectamos. Porque se supone que en ese estadio, en ese estadio mental, que no es un lugar, como bien has dicho, todo es mental. Entonces podría ser una proyección mental porque necesitamos, porque queremos verlos. Desde luego no es nada físico. No. Todo es pensamiento allí. Entonces, todo es mental, todo es pensamiento. El animal es pensamiento. La casa que tú construyes, la construyes con el pensamiento. ¿Cuánto dura lo que tú quieras? Cuando tú no quieras, la casa desaparece. Lo que necesitas que dure, quizás. Sí, lo que quieras. Cuando desencarnamos, sí. Entiendo que recordamos lo que hemos hecho aquí. Sí y no. No todo. Estamos allí, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas cosas son inútiles. Muchas cosas no hace falta recordarlas, ¿no? Bueno, lo esencial. Lo esencial sí, claro. Lo esencial sí, porque queda registrado en el más allá y digamos que hay un registro de cada uno, ¿no? Donde están todas las vidas, que no siempre se pueden volver a ver, porque algunas de ellas, si las volviéramos a ver, en fin, vomitaríamos de nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Una pregunta, ¿los espíritus sí. se reconocen entre sí? Es decir, por ejemplo, si te encuentras con alguien con quien tienes sumamente afinidad en cualquier plano, puede ser algo de una vida pasada que de repente estuvieron en una misma situación y vuelven a este plano y hay una reconexión. ¿Te refieres si se reconocen aquí? Sí. Sí, generalmente cada persona que conocemos tiene algo que ver con cualquier vida que hayamos tenido, ¿no? Más o menos. Depende de la afinidad, depende de la relación, depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí, tiene sentido, ¿eh? ¿Algo más? Sí. ¿Hay en el planeta Tierra espíritus que reencarnan por primera vez? ¿O como primera vez, digamos, en la carne, tienen que pasar por otros planetas, digamos, un poquito más atrasados para luego llegar aquí? ¿O pueden empezar en este planeta? Pueden empezar en este planeta. Pero ¿dónde se pone con espíritus que nunca han tenido reencarnaciones antes? Ah, tú dices que nunca ha habido encarnaciones. Bueno, hay una evolución, ya sabemos, de cristal, mineral, vegetal, animal, humano. Entonces, puede ser que alguno sea así. O sea, que saliendo de este proceso, sí. ¿dónde va después? Para que coja, digamos, el cuerpo físico. ¿En qué planeta? ¿En este? Puede ser en este o puede ser que venga de otro más atrasado y reencarna aquí. Pero cuando pasa en esto, ¿dónde se coloca?
Perdona, que no te he oído bien. ¿Cuándo empieza en este planeta? ¿En qué nivel de sociedad se coloca? Porque parece que más o menos tenemos muchísimas reencarnaciones, muchos Sí. de los que habitan en este planeta. Entonces, cuando un espíritu empieza en este planeta, ¿dónde? ¿En qué nivel se coloca de la sociedad? Pues puede ser, por ejemplo, en presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Sí. ¿No? Aprovechen que se va. Que me voy, ¿eh? Sí. Nada más. Bueno, la última tuya, ¿eh? Que lleva muchas. No, Sí. es que me gustaría que otros hablaran. Yo también, sí. Los conceptos de infinitud y de eternidad son difícilmente comprensibles para nuestra mente. O sea, ¿qué es el infinito? ¿Qué es la eternidad? O sea, se supone que eso no tiene... Pero háblame de la reencarnación, por favor, no de otras cosas. No, pero de alguna manera pienso que son temas muy sí, pero relacionados. puedes hablar del sexo de los ángeles, pero no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Bueno, Vamos a hablar de algo que se relacione con lo que hemos hablado. Hablo de los espíritus, ¿se relaciona eso con lo que estamos hablando? Podría ser. Bueno, entonces ¿puedo continuar? Sí. Bueno, gracias. Si hablamos si podemos captar, aunque sea, digamos, muy someramente, esos conceptos, y nosotros hablamos del espíritu, hablamos de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Y el espíritu tiene principio y fin. O por lo menos tiene principio. Eso es algo que yo nunca pude, digamos, concebir del todo. No sé si me estoy explicando o si de alguna manera se relaciona con el tema. Yo creo que no, pero bueno. Contéstatelo tú mismo. Que te lo contestes tú mismo. Si lo pudiera contestar yo mismo, no te lo preguntaría. Claro, pero es que yo tampoco te lo puedo contestar. Hablar de Dios, del infinito, la eternidad, no hay nadie en este mundo que sea capaz de alcanzar eso. San Agustín estaba en la playa y había un niño con un cubito y había con la pala y estaba metiendo el mar en un trocito de tierra, ¿no? Y San Agustín le dijo, pero hombre, ¿qué estás haciendo, niño? Dice, estoy metiendo el mar aquí. Dice, eso es imposible. Y dice la leyenda que entonces se apareció un ángel y le dijo, más difícil es que tú entiendas a Dios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, señores? ¿No? Sí. Testimonios de personas que están muy cerca de lo que podría ser la muerte y tienen como ese contacto con Dios o con la vida espiritual y dicen que está la vergüenza, ¿no? Que necesitamos volver a reencarnar por eso, es decir, que no estamos a gusto en un nivel donde no estamos todavía preparados, algo así como para tener sentido esa reencarnación. ¿Dónde has leído eso? Pues testimonios de gente que ven... ¿En las ECM? Pues muy recientemente una persona que estuvo en un quirófano y Sí. es un testimonio real, me lo contaban, que entró en un quirófano y pues, una enfermedad de una operación bastante grave y vio cómo estaba dentro de un túnel con luz y volvió y lo que él percibió decía que era esto como una especie de vergüenza y que tenía que volver para aprender algo más. Es decir, no se... Como que ven la luz, Sí. pero que tienen que volver, es decir, no terminas de... No había muerto del todo, es decir, no se había acabado su vida y tenía que acabarla, tenía que volver ¿para qué? Para seguir evolucionando, ¿no? No hay otra explicación que sepamos, vamos. ¿Vale? Sí. Yo he leído también un libro respecto a lo que ella dice. En algunos casos, como puede ser un caso de accidente o un caso de una enfermedad súbita en la que estás prácticamente muriéndote, Ujú. te vas a morir en teoría. A veces el espíritu ve lo que hay allí, va al otro lado y decide si quedarse allí o volver. Realmente yo creo que no lo decide. No lo decide el espíritu. Depende si tiene o no que volver. Ponía un ejemplo de una persona que se mata en un accidente de coche, por ejemplo, sin querer, ¿vale? Y decía que a veces esas personas se van, no era su momento, Claro. ¿vale? Pero se van
porque de alguna manera consideran que es menor el daño que aquí se produce en cuanto a cómo va a quedar, por ejemplo, esa persona. Se puede quedar pues, en un estado vegetativo, por ejemplo. Decide no condicionar la vida de sus seres queridos, de su familia, a pesar de saber el dolor que les va a causar. Es mayor el dolor que les causará si se queda aquí. Eso es lo que dicen los que yo creo. Así es. En esos casos. Muy bien. Entonces ahí sí se decide de alguna manera qué es lo que se quiere. Bueno, decidir sí, de alguna manera, por llamarlo como decidir. Pero está ya decidido que esa persona antes de X no muere. Entonces ese ir para allá y volver es realmente un aflojamiento, digamos, del espíritu con el cuerpo, por el accidente, por una operación, por lo que sea. Y entonces tomas contacto más íntimo con el más allá. Pero si no es tu hora, vuelves. O si no es el caso, vuelves. ¿En base a qué? Pues a todo lo que hemos dicho, ¿no? O a todo lo que creemos que es así, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues si no hay más preguntitas, muchísimas gracias y hasta la próxima.